Aunque aún era pronto para hacer afirmaciones definitivas, ya habían comenzado a ver la mansión como un refugio seguro. No es que me preocupara que alguien intentara arrebatármela. No soy tan descuidada, y ninguno de ellos sería capaz de hacer algo así. Además, ninguno de ellos podría superarme de todas formas. Sumida en mis pensamientos, escuché a Knox decir: esta carta no resuelve todo. Todavía no hay explicación de por qué salieron monstruos de las propiedades de Lady Raskin. Isen asintió en señal de acuerdo. La única forma de abordar este inquietante misterio es investigar por nuestra cuenta Norium Street, número 61, y Hagen número 10. ¿Y cómo se supone que vamos a llegar? ¿Atravesando todos esos malditos monstruos? La voz de Amy, llena de sorpresa, dio eco a la sugerencia de Isen. Yo estaba de acuerdo con Amy. Era cuestionable si siquiera lograríamos llegar allí con vida. Y luego estaba lo que Aurora había dicho durante su última llamada, algo sobre que los caminos en Westmore estaban bloqueados. Ese detalle me molestaba, así que lo mencioné. Dijo que los caminos en Westmore están bloqueados, y que la gente en la capital no puede salir. Puede que sea imposible llegar a Notion por la superficie. ¿Quién te dijo eso? La pregunta de Knox me llevó a explicar la llamada que había recibido de Aurora más temprano ese día. Entonces, saqué el plano de la casa feliz y lo extendí sobre la mesa. No el frente del mapa, el reverso. Recuerden esto: 1 es Brunel, 3 es el manantial, 6 es Hage, 8 es Notion. Pero miren esto todos. ¿Y si estos números indican caminos conectados con el pasaje subterráneo? Comencé a explicar la teoría que había desarrollado antes. No había solo 1 o 2 caminos en el pasaje subterráneo. Si seguimos despejando el camino y avanzando, podríamos encontrar más rutas ocultas. Un silencio pesado cayó sobre la sala, el grupo visiblemente impactado por las implicancias. Isen, con expresión sombría, murmuró: ¿entonces hay al menos 8 caminos? Sí. Y como pueden ver acá, uno lleva a Hage y otro a Notion. Si logramos ubicar los pasajes subterráneos conectados, no solo podríamos atravesar Westmore, sino también llegar directamente a Notion, en la capital, concluyó Isen. Tenía razón. Si podíamos lograrlo, Isen no tendría que ir por su cuenta, y podríamos usar el pasaje subterráneo como apoyo. Y Benten está rodeado por ríos en 3 de sus lados, con la cordillera Rubelt al norte. ¿Podrían haber construido el pasaje subterráneo bajo el río? No tenía idea de cómo lo habían hecho, pero si realmente se conectaba con la capital, la escala del pasaje subterráneo era asombrosa. ¿Un proyecto de tal magnitud podría resolverse solo con tiempo y esfuerzo? Seguramente habría requerido recursos o influencias significativos. O quizá, el cerebro detrás del pasaje no era el barón Ruskin en absoluto, sino alguien completamente diferente. ¿Quién construiría un pasaje subterráneo tan extenso, y para qué? Todo esto es sospechoso, dije en voz alta. Y un poco aterrador. ¿Quién sabe para qué pensaban usarlo?, dijeron Víctor y Emma, con rostros inquietos mientras miraban el reverso del plano, donde estaban garabateadas las notas del barón Ruskin. Señorita Cherry, ¿podemos estar seguros de que este pasaje subterráneo es seguro? Knox frunció el ceño al hacer la pregunta, mirándome. Siguiendo su mirada, todos los demás también se volvieron hacia mí. ¿Quién en su sano juicio construiría algo así, en un pueblo rural, debajo de una casa abandonada? Isen, que había estado escuchando en silencio, volvió a hablar, reflejando las dudas de todos. Pero gracias a este pasaje subterráneo, recuperamos Brunel con éxito. Amplió nuestro rango de supervivencia, repliqué. Si lo usamos sabiamente, podría ser un recurso en lugar de un peligro. La sala volvió a quedarse en silencio mientras mis palabras hacían efecto. Uno por uno, los presentes comenzaron a asentir. Entiendo sus preocupaciones, continué. Pero piénsenlo, ¿acaso queda algún lugar verdaderamente seguro en este mundo? Tras enfatizar ese punto, busqué su consenso. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que necesitamos explorar más el pasaje subterráneo? Amy levantó la mano con entusiasmo y asintió. Honestamente, ¿quién sabe cuánto más podremos resistir acá? Quizás encontremos un lugar más seguro por ese pasaje. Estoy con Sugarstar en esta.
La declaración de Amy pareció inclinar la balanza. Los demás la siguieron, asintiendo también. Estar cerca de la señorita Cherry realmente parece mejorar nuestra suerte, murmuró Eason para sí mismo mientras asentía. Con una cantidad razonable de confianza en mi hipótesis, el plan se armó rápidamente. Nos dividimos en equipos para despejar y manejar el pasaje subterráneo. También comenzaríamos a mapearlo, un mapa del pasaje subterráneo. Una vez que Harrison regresara del pueblo y Eason cambiara turno con él, y cuando José bajara de su puesto de vigilancia en el techo y se lo pasara a Knox, finalmente informamos a todos sobre la situación. El plan marchaba sin problemas. Eso fue, hasta que esos malditos bastardos de los Kintner empezaron a causar problemas otra vez. Supongo que es hora de que prueben mi furia ardiente. Si habíamos logrado recuperar Brunel, no había razón para no poder encargarnos de los Kintner también. La gente no comprendía del todo el alcance de la fuerza sobrehumana de Cherry. Francamente, parecía que ni siquiera la propia Cherry era plenamente consciente de sus límites. Harrison no tenía idea de dónde había obtenido el presidente Sinclair los suplementos que le daba, pero sí recordaba claramente algo que él dijo en ese momento. Esos suplementos parecen sentarle bien a Cherry. A Harrison le había parecido una frase extraña. La mayoría diría que un suplemento le sienta bien al cuerpo, no que le sienta bien así como así. Este es un medicamento que cualquiera codiciaría, había añadido el presidente. Pero no es algo que cualquiera pueda manejar. Fue hecho especialmente para Cherry. Las palabras eran crípticas y dejaron a Harrison confundido. No sabía por qué esas frases del presidente Sinclair le venían a la mente ahora. Tal vez la carta que dejó el barón Ruskin para Vanilla había despertado el recuerdo. Dos cosas se destacaban de lo que había dicho el presidente. Primero, que el suplemento que tomaba Cherry no era algo que cualquiera pudiera digerir, estaba específicamente diseñado para ella. ¿Acaso el presidente Sinclair sabía que el mundo terminaría así? Incluso si los suplementos fueron pensados para el bien de Cherry, Harrison no podía evitar temer los posibles efectos secundarios. Si algo le pasaba a Cherry, ni siquiera el hecho de que el presidente Sinclair lo hubiera salvado de su miserable vida le haría perdonarlo. El segundo punto era la mención de esa persona. ¿Quién es esa persona a la que se refería? Si el presidente Sinclair hablaba de alguien con tanta reverencia, ¿podía tratarse de un noble? Como abogado de la familia, Harrison conocía bien las conexiones del presidente Sinclair, y aún así no lograba imaginar quién podría ser esa misteriosa persona. ¿Qué crees que significa encontrar a Segrave? La voz de Cherry rompió el silencio mientras se recostaba perezosamente en el sofá del salón. Harrison, que estaba concentrado en un mapa de Brunel, levantó la vista. ¿Segrave, de verdad vamos a considerar que existen? Cherry murmuró mientras se rascaba la panza por encima del vestido. A Cherry no le molestaba comportarse de manera poco refinada frente a él, sin mostrar el más mínimo decoro. No siempre había sido así. Solía ser tímida y reservada con él, al menos hasta que se casó con Isabella. Ahí estás, se oyó una voz cortante desde la entrada del salón. Harrison no necesitó mirar para saber quién era. Eason Duncan Lancaster. Cherry se levantó de un salto y se acomodó el vestido. Harrison cerró su libro y alzó las cejas con elegancia, claramente en desaprobación. Pero Eason lo ignoró por completo, apenas asintió en su dirección antes de enfocar su atención en Cherry. ¿Por qué tanta formalidad de repente? Relájate, dijo Eason, sentándose junto a Cherry con una sonrisa en la voz. Harrison notó la manera inusualmente suave en la que Eason la miraba. Ese no era el mismo Eason que había investigado el pasado de Cherry y de Harrison en busca de pruebas para incriminarlos. ¿Qué era esa mirada tan sentimental? ¿Estás tratando de caerme bien? No digas tonterías, ¿por qué lo haría?, respondió Cherry. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Estabas muy tranquila frente a Howard, pero ahora estás toda correcta. Porque no puedo mostrar debilidad. Nuestro querido abogado y tú no son lo mismo, ¿o sí? El comentario de Cherry pareció aliviar la tensión en el rostro de Harrison. Recién entonces Eason dirigió su mirada hacia él. A diferencia de la calidez que mostraba con Cherry, sus ojos eran fríos e indiferentes. No es que a Harrison le importara, el sentimiento era mutuo. ¿Así que te preocupa mostrarme debilidades?
Pensé que éramos socios. Estoy herido, dijo Isen, fingiendo estar ofendido. Ah, sí, ¿desde cuándo? Tú mismo me trataste como a una criminal, ¿quieres a una criminal como socia? No recuerdo haber dicho eso. Pero si la criminal es la señorita Cherry, supongo que no me molestaría, ¿eso nos haría cómplices? Qué cosa tan aterradora de decir. Ya reunidos, ¿eh? Qué animados están esta mañana, y se oyó otra voz desde la entrada. Knox Cornell Ladfisher había llegado. Con Isen sentado a la izquierda de Cherry, Knox ocupó naturalmente el lugar a su derecha. El sofá se veía incómodamente apretado, lo que llevó a Harrison a intervenir por fin. Hay espacio aquí. Ambos hombres fruncieron el ceño de inmediato. No quiero sentarme al lado de un hombre. Es que estoy acostumbrado a sentarme aquí. El primer comentario fue de Knox, el segundo de Isen. Harrison colocó sus manos entrelazadas sobre su regazo, visiblemente molesto. Lárguense todos, dijo Cherry, exasperada. Pero ninguno se movió. Finalmente, Cherry se levantó de golpe y fue a sentarse junto a Harrison. Ver las caras sorprendidas de Knox y Isen le sacó una sonrisa de satisfacción a Harrison, quienes se creían para codiciar a una heredera Sinclair. Por supuesto, Harrison convenientemente ignoraba el hecho de que Knox era el hijo menor del ilustre marquesado Ludfiser y un médico renombrado, mientras que Isen era el heredero del ducado Lancaster y un prometedor oficial de policía.